Bienvenidos al resolutorio del taller de Física 1. El objetivo de esta presentación es que podamos realizar algunos ejercicios que se encuentran en este momento disponibles en el aula virtual, tanto para movimientos de una dimensión, dos dimensiones y movimiento circular. Repitiendo nuevamente, estos ejercicios se encuentran disponibles en el aula virtual y ante cualquier duda, por favor siempre ingrésenlas en el foro correspondiente, siempre estamos dispuestos a ayudarlos. Comencemos a realizar primero ejercicios de cinemática en una dimensión. Aquí tenemos resumido el modelo matemático que representa el movimiento en una dimensión, más específicamente el movimiento rectilíneo uniforme con aceleración igual a 0. Esto fue explicado y detallado en la invertida de cinemática que explica el modelo físico de movimiento en una dimensión. Aquí tenemos resumido el modelo matemático que representa el movimiento en una dimensión, más específicamente el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con aceleración distinto de 0. Esto también fue explicado y detallado en la invertida de cinemática que explica el modelo físico de movimiento en una dimensión. Este ejercicio consta de dos partes. La primera, calcular la velocidad que adquiere un automóvil que parte del reposo con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado, luego de recorrer 120 metros. Como segunda parte del ejercicio, hallar el tiempo empleado. Primero analicemos el caso que estamos viendo. Tenemos un automóvil que parte del reposo. Eso nos da como dato que la velocidad inicial en ese momento es 0. Para nuestra comodidad diremos que el tiempo t en ese mismo instante será 0. Luego el coche, con una aceleración constante, llega a recorrer 120 metros y se desea saber cuánto tiempo le tomó. Como nuestro móvil se mueve en una recta, tendremos que poner en juego las ecuaciones de este modelo físico. Conocemos la distancia recorrida, que en este caso, que nos viene como dato del enunciado, los 120 metros. Adicionalmente, conocemos la aceleración y la velocidad inicial. Podemos ver con facilidad que esto podemos resolverlo con la ecuación de velocidad en función de la posición, que es la que tenemos aquí. ¿Sí? Ya con eso obtuvimos nuestro primer dato. Ahora, con la velocidad final, podemos utilizar la ecuación de velocidad en función del tiempo, esta que tenemos acá, para obtener el tiempo empleado, que es nuestra incógnita que tenemos al final. Lo demás es matemática. De nuevo, no se olviden que ante cualquier duda pueden preguntar en el foro. También cabe aclarar que esta es una forma de resolverlo. Como tenemos varias ecuaciones a utilizar, pueden existir otra forma de resolverlo y llegar al mismo resultado. Dos autos parten al encuentro en una trayectoria recta. El primero parte desde un extremo A con una velocidad constante de 20 metros sobre segundo y el segundo parte del extremo B en reposo, adquiriendo una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ambos salen en el mismo instante y los separa 1,15 kilómetros de distancia. Calcular a qué distancia se encuentran del extremo A cuando se cruzan. Como siempre, analicemos el caso. Declaremos un sistema de referencia que utilizaremos para trabajar. Hacia la derecha consideraremos un signo positivo y hacia la izquierda el signo negativo. Esto nos ayudará a determinar el signo de nuestros vectores velocidad y aceleración. En primer lugar, tenemos nuestro coche A que se mueve a una velocidad constante hacia el punto B. Ya que como dato nos da que la velocidad es constante, es decir, que nuestra aceleración será 0, se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. El segundo móvil, el B, parte del reposo, es decir, que detectamos que su velocidad inicial es 0 y se mueve con una aceleración constante hacia el punto A. Estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo especial de este ejercicio es que nos está diciendo que tarde o temprano estos móviles se interceptan y nos solicita saber a qué distancia desde el punto A como referencia sucede este evento.
Comencemos con un modelo gráfico que nos ayudará a ubicarnos. Primero que nada, tomemos el punto de referencia como nuestro punto cero. Diremos que nuestro punto A, este que estoy marcando acá, será mi punto cero de coordenadas. Si vemos la gráfica en el tiempo t0, ¿sí? Este que estoy marcando acá, tenemos que nuestro móvil A, con velocidad constante, alejándose de nuestro punto cero, siempre a velocidad constante y una aceleración de 0 metros sobre segundos al cuadrado. Caso contrario, a 1.5 kilómetros de distancia, esto que estoy marcando acá, de nuestro punto de referencia, siempre pensando en nuestro punto de referencia que nosotros marcamos al inicio, parte en sentido contrario, ¿sí?, del móvil a una aceleración constante, esta aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. Si analizamos los vectores, el vector velocidad del móvil A siempre es constante, a diferencia del móvil B, donde tenemos una aceleración. Y mientras más avance el tiempo, mayor será esa variación de velocidad. Eso podemos verlo con esta flecha de azul oscuro. Como nuestros móviles se mueven en una recta, tendremos que poner en juego las ecuaciones de este modelo físico. Tal como mencionamos anteriormente, tenemos el móvil A como movimiento rectilíneo uniforme, el móvil B como movimiento rectilíneo uniformemente variado, así que planteemos las ecuaciones que responden a ambos movimientos. Primero colocamos la posición en función del tiempo, para hacer referencia a movimiento rectilíneo uniforme, vamos a llamarla ecuación 1, y la posición en función del tiempo con aceleración, para nuestro movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo llamaremos como ecuación 2. También sabemos que nuestro vector de aceleración se mueve en sentido contrario a nuestro eje de coordenadas, ¿sí?, este que vimos anteriormente en el gráfico. Por lo tanto, el signo de mi aceleración, este que tenemos acá, va a ser negativo. Como esto es un ejercicio de encuentro, la distancia de los móviles al punto de referencia será el mismo al momento de encontrarse. Eso nos ayudará para igualar las ecuaciones con las que estamos trabajando. Si hacemos los despejes correspondientes, podemos ver que se convierte en un sistema de resolución de segundo grado. Esto que estamos llegando acá, ¿sí? Ahora, esto nos va a dar dos soluciones. ¿Con cuál quedarme? Bueno, cuando lleguen a obtener estos dos resultados, uno de ellos será negativo. Y estamos obteniendo tiempo. Como no manejamos tiempos negativos, simplemente los descartamos y nos quedamos con la solución positiva. Si tenés dudas de cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones u otro recurso matemático, te dejamos el link al video de sistemas de ecuaciones. Y recordá que tenés un foro exclusivo para matemáticas. Ya con ese tiempo de encuentro con el que sacamos anteriormente, lo podemos reemplazar en cualquier ecuación de función en tiempo y podemos obtener fácilmente la distancia de encuentro con respecto al punto A. Si hacemos una verificación gráfica de posición en función del tiempo, podemos apreciar dónde se encontraría la intercepción, ¿sí?, esto que estamos acá, de estos dos móviles. Adicionalmente, podemos ver que en un tiempo t mayor a 0, la gráfica se intercepta solamente una vez, ya que esta recta del móvil A siempre va a ser ascendente y esta, caso contrario, simplemente desciende. Si proyectamos a tiempos t negativos, es decir, esto vamos hacia atrás, lo mismo con este caso, ¿sí?, puede ser que se encuentre nuevamente, pero de nuevo no manejamos tiempos negativos. Por eso cuando resolvamos las ecuaciones de segundo grado, siempre nos tenemos que quedar con el tiempo t mayor a 0. Continuemos resolviendo algunos ejercicios de cinemática en dos dimensiones. Recuerden que toda la información respecto al modelo matemático que responde a este fenómeno se encuentra en las invertidas de movimiento en dos dimensiones, parte 1 y parte 2. Con esto dicho, entremos de lleno a los ejercicios. Aquí tenemos resumido el modelo matemático que representa el movimiento en dos dimensiones. Recuerden que nosotros podemos descomponer este sistema en dos movimientos rectilíneos distintos, uno horizontal, según el eje X, de velocidad constante, y el otro vertical, según el eje Y, uniformemente acelerado.
con la aceleración gravitatoria, no se olviden de eso. La composición de ambos da como resultado una trayectoria parabólica. Esto nos permite utilizar las mismas ecuaciones planteadas en movimientos en una dimensión. Esto fue explicado y detallado en la invertida cinemática que explica el modelo físico de movimiento en dos dimensiones, parte 1 y parte 2. Un proyectil se dispara desde un ángulo de 45 grados, con la intención de que se golpee a un móvil que se mueve con una velocidad constante de 21 metros sobre segundos hacia la derecha. Este se encuentra ubicado a 70 metros del origen sobre el eje X en el instante del disparo. Si el proyectil impacta al móvil a cabo de 10 segundos, calcular la rapidez inicial del proyectil. Analicemos la situación. En primera instancia, declaremos un sistema de referencia que utilizaremos para trabajar. Hacia la derecha, ¿sí?, consideraremos el signo positivo y hacia la izquierda el negativo. Eso en el caso del eje X. En el eje Y consideremos que hacia arriba el signo positivo y hacia abajo negativo. Ya con eso comenzamos. En nuestro instante inicial t igual 0, sabemos que se dispara un proyectil con una inclinación de 45 grados y a 70 metros del lugar, ¿sí?, donde se disparó el proyectil, tenemos un móvil que se mueve a velocidad constante, es decir, MRU. Pasados los 10 segundos, ¿sí?, el enunciado nos dice que el proyectil impacta sobre el móvil. Nuestro primer dato es que el coche, de nuevo, se mueve por una recta a velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. Nuestro segundo dato es que esto es un proyectil que tiene un cierto ángulo. Sabemos que esto se elevará a un punto, hasta cierto punto máximo, y luego descenderá. Es un movimiento en dos dimensiones. Y por último, sabemos que el proyectil impacta al auto, por lo tanto, es un problema de encuentro. Primero tratemos de analizar la situación del vehículo. Al saber que es movimiento rectilíneo uniforme, podemos trabajar con la ecuación de posición en función del tiempo, esta que estoy marcando acá. Nuestra distancia inicial la tenemos como dato, esta de acá, ya que si tomamos como posición de referencia 0 al punto donde se dispara el proyectil, nuestra posición inicial del vehículo es de 70 metros, así que la tenemos como dato. La velocidad del automóvil es constante, también como dato, y el tiempo recorrido también sabemos que fueron 10 segundos. Con todo esto presentado, podemos obtener la distancia total recorrida, ¿sí?, del móvil, tomando como referencia desde el punto que se disparó el proyectil. Si analizamos esto último, la distancia recorrida del vehículo desde el punto que se dispara el proyectil es lo mismo que decir la distancia que recorrió el proyectil, ¿sí? Bien, ya analizado el automóvil y obteniendo la distancia total recorrida, pasamos al proyectil. Anteriormente mencionamos que el movimiento del proyectil puede ser descompuesto en dos movimientos: movimiento rectilíneo uniformemente variado para el eje Y, ya que la gravedad es el componente de aceleración, y el movimiento rectilíneo uniforme para el eje X, que es donde nos enfocaremos ahora. Sabemos la distancia recorrida de este proyectil en el eje X. Si usamos esta ecuación, ¿sí?, esta que estoy resaltando acá, podemos observar que tenemos todos los datos. La posición final es la calculada anteriormente, esta que calculamos cuando hicimos la del vehículo, ¿sí? La posición inicial definimos que sería 0. El tiempo del recorrido del proyectil también son 10 segundos y el ángulo de tiro fueron 45 grados. Para resolver esto, solamente hay que despejar nuestro componente de vector posición y hacer los cálculos matemáticos indicados. Ahora pasamos a realizar ejercicios de nuestro último movimiento a analizar, que es el movimiento circular. Aquí tenemos resumido el modelo matemático que representa el movimiento circular, tanto el circular uniforme como el uniformemente variado. Esto fue explicado y detallado en la invertida cinemática que explica el modelo físico del movimiento circular. ¿Verdadero o falso?
El tacómetro de un auto indica 1800 revoluciones por minuto. Esto puede escribirse como 180 revoluciones por segundo. Este es un ejercicio simple para que podamos entender el manejo de las revoluciones por minuto y la frecuencia, que indica la cantidad de revoluciones por segundo. Si hacemos regla de 3 simples, resolvemos cuántas vueltas se da en un segundo y podremos determinar fácilmente si la frase del enunciado es verdadera o falsa. La regla de 3 simple aplicada es: si en 60 segundos, es decir, un minuto, realiza las 1800 vueltas, ¿cuántas realiza en un segundo? Debido a la rotación de la Tierra, ¿cuál es la aceleración centrípeta de un objeto en el ecuador? Como dato adicional, el radio de la Tierra es 6371 kilómetros. Este ejercicio es bastante sencillo si analizamos el caso. Primero, sabemos cuánto tiempo tarda el planeta Tierra en dar una vuelta. Y como dato adicional, tenemos el radio de la misma. Nuestro objeto se encuentra en el ecuador y está siendo afectada por la Tierra como se encuentra girando. Como nuestros objetos se encuentran girando en consecuencia del giro de la Tierra, tendremos que poner en juego las ecuaciones del modelo físico de movimiento circular. Si visualizamos la aceleración centrípeta de rotación, vemos que uno de los datos que disponemos es el radio, pero no tenemos la velocidad tangencial, esta que vemos acá. Adicionalmente, vimos una ecuación que relaciona la velocidad tangencial y angular. Si reemplazo una ecuación en otra, simplemente es resolverlo matemáticamente, esta estrategia que estamos brindando acá. Si se preguntan cuál es la velocidad angular, cuál es el valor de la misma, deben recordar que la Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta. Con ello podemos obtener cuántos segundos tarda en dar una vuelta, y si eso lo trabajamos en radianes, tendremos la velocidad angular. Una rueda gira con una velocidad de 2100 revoluciones por minuto y disminuye esta uniformemente hasta llegar a las 900 revoluciones por minuto, efectuando 80 vueltas. ¿Cuál será su aceleración angular? Primero tenemos una rueda que realiza 2100 vueltas por minuto. Y en un momento dado, llamémoslo mi tiempo cero, este comienza a disminuir hasta llegar a 900 vueltas por minuto, en un instante de tiempo t, que no lo sabemos. También comenta que en ese lapso de tiempo, entre que llegó de 2100 vueltas a 900 vueltas, la rueda dio 80 vueltas en total. Podemos detectar que existe una variación de velocidad angular, entonces estamos trabajando con una aceleración. Dicho esto, estamos en presencia de un movimiento circular uniformemente variado. Planteemos las ecuaciones de aceleración angular promedio, que es la incógnita que nos están solicitando, nuestra ecuación 1. Y a continuación, la ecuación de posición angular en función del tiempo, nuestra ecuación 2. Recordar que este movimiento es acelerado, por lo que tendrá el término de un medio por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Recuerden y siempre presten atención a las unidades que nos da el ejercicio. En este caso nos comenta que gira en revoluciones por minuto, por lo que tenemos que convertirla en velocidad angular. Si insertamos la ecuación 1 dentro de la ecuación número 2, reemplazándola por nuestra aceleración angular y operando matemáticamente, nos quedaría este término. Ahora, así obtenemos nuestra velocidad angular final e inicial, ya la tenemos como dato. Y si analizamos también nuestra posición angular inicial, que es cuando nosotros empezamos a contabilizar cuando empieza a detenerse esta rueda, podemos decir que es 0. Nuestra posición angular final también es un dato, ya que nos dice en ese tiempo realizó 80 vueltas. No se olviden que tienen que convertirlo en radianes para poder operar. ¿Sí? Ya con la velocidad angular inicial, teniéndola como dato, y al convertirlas en radianes, al igual que el resto, podemos simplemente resolverlo con una resolución matemática.
Patorucito estaba practicando lanzamiento de boleadoras en la cima de la colina de 50 metros de altura. Lo giraba a una velocidad angular de 50 1 sobre segundo, sin inclinación, es decir, paralelo al eje horizontal. Esta boleadora cuenta con 50 centímetros de largo. En un momento determinado, se le corta la soga y la piedra cae al vacío. ¿Cuál será la distancia recorrida por la piedra hasta que llegue al suelo? Este ejercicio es muy interesante al combinar distintos tipos de movimientos. Vayamos por partes. En primera instancia, tenemos una boleadora que gira a una velocidad angular definida y sin aceleración. Esto nos indica que es movimiento circular uniforme. Luego, la soga se corta y podemos decir que la piedra sale disparada con una velocidad inicial cayendo de la colina. Esto es representado por un tiro oblicuo que combina movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero ¿cómo se relacionan ambos movimientos? Tal como se explica en la invertida del modelo físico de movimiento circular, tenemos dos movimientos: nuestra velocidad de giro y la velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial es la velocidad con la que la piedra saldría disparada al momento que se corta la soga, es decir, va a ser la velocidad inicial, ¿sí?, de mi tiro oblicuo. Esa es la forma de cómo se relacionan ambos ejercicios. Recuerden siempre de aclarar un sistema de referencia para trabajar. Hacia la derecha consideraremos el signo positivo para el movimiento en eje X y hacia arriba el signo positivo para los movimientos en eje Y. Nuestra posición Y igual 0 va a ser el suelo, y en el caso del eje X estableceremos que el punto 0 es el de la colina, que es cuando se dispara el proyectil. Primero calculemos la velocidad tangencial. Para ello debemos utilizar la ecuación que relaciona la velocidad angular tangencial. ¿Sí? Tenemos la velocidad angular como dato y el radio también de la boleadora. Solo nos falta calcular la velocidad tangencial. Ya con eso contamos con un dato. Luego, la velocidad inicial del eje Y es 0, ya que el proyectil se dispara con un ángulo de 0 grados. Dicho en otras palabras, no se dispara con ninguna inclinación. Tenemos nuestra altura final, ¿sí?, es 0, según el eje de coordenadas establecidas anteriormente, y nuestra altura inicial es la del proyectil cuando es disparado, es decir, 50 metros. Ya con eso vamos a calcular cuánto tiempo tarda el proyectil en caer al suelo. Por ello, utilizamos la ecuación para la caída libre de un objeto, que se representa como un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde nuestra aceleración es la gravedad. La gravedad siempre la tenemos como dato, y podemos obtener el tiempo, con todo esto, que se demora en el proyectil cuando llega al suelo. Nuestro siguiente paso es determinar la distancia recorrida por el objeto. Para ello utilizamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad inicial la tenemos calculada, es nuestra velocidad tangencial. El tiempo recorrido también lo calculamos previamente al saber cuánto tiempo tardó en caer nuestra piedra. Resolvemos nuestra ecuación y sabremos cuánta distancia recorrida realizó la piedra. Como bibliografía recomendada, en el libro de Serway y Jewett pueden ver el capítulo de movimiento en una dimensión y el movimiento en dos dimensiones. En el caso del Sears y Szymanski, pueden revisar el movimiento rectilíneo o el capítulo que se llama movimiento en dos o tres dimensiones. En el caso del Tipler y Mosca, pueden revisar el capítulo que se llama movimiento en una dimensión o el capítulo movimiento en dos y tres dimensiones. No se olviden que pueden recurrir a todos estos libros más allá de la biblioteca, también en la biblioteca digital. Y también pueden acceder a un e-libro, la modalidad que incorpora la Biblioteca Central de Lomas de Zamora. Pueden hacerlo ingresando al link indicado en la esquina inferior de dicha presentación. Para la próxima, vean la clase invertida de dinámica del punto y por favor realicen la resolución de los problemas de la guía de ejercitación.
Siempre, cualquier duda que ustedes tengan, no duden en consultar en el foro. Siempre estamos dispuestos para ayudarlos. Muchas gracias.